Para comprender la obra filosófica de Charles Fillmore, es metodológicamente imprescindible comenzar por el evento somático y experiencial que sirvió como catalizador de todo su sistema de pensamiento. Este evento no fue vivido por Charles, sino por su esposa y cofundadora del movimiento Unity, Myrtle Fillmore. El movimiento Unity no nació de una especulación teológica, sino de una crisis de salud y una subsiguiente sanación que redefinió los parámetros de la fe, la enfermedad y la identidad. Myrtle Fillmore, nacida como Mary Caroline Paychain, fue criada en un hogar metodista estricto. Esta educación, con su énfasis en la doctrina puritana, fue rechazada posteriormente por Myrtle. Desde su infancia, experimentó una salud precaria, sufriendo una constelación de males inexplicables que la medicina de la época no podía aliviar. Esta lucha culminó en la década con un diagnóstico de tuberculosis crónica. A la edad de 40 años, los médicos le pronosticaron solo 6 meses de vida. Esta crisis existencial y física llevó a Myrtle y Charles a una búsqueda espiritual fuera de los confines de la medicina y la religión ortodoxa. En 1886, en Kansas City, Missouri, asistieron a una conferencia de un metafísico del Nuevo Pensamiento, el Dr. Eugene Weeks. De esa conferencia, Myrtle se aferró a una sola idea que describió como una epifanía transformadora: soy una hija de Dios y por lo tanto no heredo la enfermedad. Esta afirmación representa una desviación teológica radical. Es una declaración de soberanía ontológica que reubica la autoridad. En lugar de ser un producto de su linaje familiar, del cual creía haber heredado la mala salud, o estar sujeta a la prognosis de la autoridad médica, o ser una pecadora definida por la doctrina de su crianza, Myrtle reancló su identidad en una filiación divina inmutable. Este acto de redefinición de la identidad fue la clave de su sanación. Su proceso de recuperación no fue pasivo, sino un régimen activo de meditación y oración que duró 2 años. Se describe que se retiraba a su habitación, visualizando la presencia de Jesús y hablando directamente con las células de su cuerpo, afirmando su naturaleza divina. Ella teorizó que nuestros cuerpos son los frutos de nuestras mentes. Su recuperación fue completa. Myrtle Fillmore vivió hasta la edad de años, falleciendo en esta sanación física por medios espirituales. Es identificada explícitamente como el catalizador para la creación de Unity. El movimiento nació, por tanto, como un ministerio de sanación donde la experiencia precedió a la doctrina. El trabajo posterior de Charles Fillmore sería el esfuerzo por sistematizar y construir una arquitectura teológica que explicara el principio que Myrtle había demostrado empíricamente. Tras la sanación de Myrtle, fue Charles Fillmore quien asumió en gran medida el papel de organizador y sistematizador, traduciendo esa epifanía personal en un movimiento institucional estructurado. El primer impulso de los Fillmore no fue el de místicos aislados, sino el de innovadores editoriales y proveedores de servicios espirituales. Comprendieron que para que un movimiento prosperara en la era moderna, requería una infraestructura dual, medios para la diseminación de ideas y un servicio centralizado para su aplicación práctica. Este proceso comenzó rápidamente. Apenas unos años después de la Epifanía, los Fillmore lanzaron su primera revista, Modern Thought. Esta publicación se convirtió en un vehículo fundamental para el floreciente movimiento del Nuevo Pensamiento, destacando por publicar los primeros escritos de figuras como William Walker Atkinson. Más tarde, su revista Unity publicaría en serie Lessons in Truth de Emily Cady, una obra que se convertiría en un texto seminal para el movimiento. Casi simultáneamente a su incursión editorial, establecieron la infraestructura de servicio, anunciaron la formación de un grupo de oración. Este grupo evolucionaría hasta convertirse en Silent Unity, un ministerio de oración de horas al día, días a la semana, que sigue operativo en la actualidad y que fue pionero en el alcance de la oración a distancia. El movimiento recibió su nombre formal, Unity, aunque los registros indican que Charles Fillmore no tenía la intención inicial de fundar una nueva denominación, la demanda de sus estudiantes por una estructura más organizada impulsó una formalización creciente. Los Fillmore fueron de los primeros ministros ordenados de Unity y la Unity School of Christianity. A medida que la organización crecía, sus enseñanzas se codificaron en los 5 principios básicos de Unity. Estos principios, extraídos de su teología emergente, sirven como la base doctrinal del movimiento. Estos principios son: primer, Dios es bueno y omnipresente, una energía divina que subyace a toda la existencia. Segundo, los seres humanos son innatamente buenos, siendo expresiones del Espíritu, Dios. Tercero, nuestros pensamientos tienen poder creativo para influir en los eventos y determinar nuestras experiencias. Cuarto, la oración y la meditación nos conectan y alinean con nuestra naturaleza espiritual y con Dios. Quinto, no es suficiente comprender las enseñanzas espirituales, debemos aplicar nuestro aprendizaje y vivir la verdad en todas las áreas de la vida.
Un análisis de estos principios revela que no son una teología abstracta, sino una codificación directa de la experiencia catalizadora de Myrtle Fillmore. El principio, los seres humanos son innatamente buenos, es la formalización doctrinal de su epifanía, soy una hija de Dios. El principio, los pensamientos tienen poder creativo, es la formalización de su método de sanación, nuestros cuerpos son los frutos de nuestras mentes. Los principios oración, meditación y aplicación codifican el proceso activo que ella emprendió para sanarse a sí misma. Así, la institución que Charles construyó se erigió sobre el cimiento experiencial que Myrtle había establecido. Publicado en Los 12 Poderes del Hombre, representa la cumbre del trabajo de Charles Fillmore como sistematizador metafísico. En esta obra presenta un sistema integral de psicología espiritual y, lo que es más importante, una metafísica de la encarnación. El libro busca mapear la conciencia divina, el hombre ideal directamente sobre la fisiología y la psicología humanas, argumentando que el ser humano, creado a imagen de Dios, posee facultades fundamentales o poderes que deben ser despertados, desarrollados y armonizados. El genio del sistema de Fillmore radica en su estructura de correspondencias triples. Cada poder espiritual no solo se nombra, sino que se vincula a una figura arquetípica, un discípulo de Jesús, y se ancla en una ubicación fisiológica específica, un centro nervioso o glándula en el cuerpo humano. Este mapeo es una estrategia hermenéutica y teológica deliberada. Al vincular los poderes con los discípulos, Fillmore bautiza su sistema, otorgándole una legitimidad cristiana inequívoca. Sin embargo, al anclar estos poderes en el cuerpo, rechaza el dualismo gnóstico o ascético que ve el cuerpo como una prisión para el espíritu. En el sistema de Fillmore, el cuerpo es el instrumento afinado a través del cual debe expresarse la conciencia divina. Esto se alinea perfectamente con el origen del movimiento, la sanación física de Myrtle. El impacto de este sistema es profundo. Fillmore internaliza eficazmente la narrativa del Evangelio, transformándola de un texto histórico sobre eventos externos en un manual psicológico para el autodesarrollo interno. Los discípulos dejan de ser figuras históricas que vivieron hace 2 milenios, se convierten en facultades arquetípicas dentro de la conciencia de cada individuo. Pedro ya no es solo un apóstol, es tu facultad de fe, la capacidad de percibir la verdad en el centro de tu cerebro antes de que sea visible. Tomás ya no es el dudoso, es tu facultad de entendimiento, la demanda del cerebro frontal de saber y aprender la ley del pensamiento. Juan no es solo el discípulo amado, es tu poder de amor, la facultad unificadora y cohesiva que reside en el plexo cardíaco. De esta manera, el Cristo se convierte en la conciencia crística, el yo ideal unificado, que es la suma armoniosa de estos 12 poderes. El drama de la salvación se traslada del calvario histórico a la conciencia humana. Si bien cada poder es esencial, varios ilustran la singularidad de la psicología metafísica de Fillmore. Poder de Felipe. Esta facultad está directamente relacionada con el poder de la palabra hablada. Fillmore vincula la laringe y la vibración de la voz con la capacidad de ejercer dominio y autocontrol. En un extracto del libro, se maravilla del poder de la voz humana magnificada por la radio, usándola como una metáfora del poder espiritual inherente que espera ser expresado. Imaginación de Bartolomé. Esta no es una mera fantasía. La imaginación es la facultad creativa de la mente, el ojo de la mente. Es la habilidad de conceptualizar y visualizar. Para Fillmore, esta facultad, ubicada entre los ojos, es el proyector a través del cual las ideas divinas se forman antes de manifestarse en la realidad. Renuncia de Tadeo. En un sistema centrado en la afirmación, la inclusión de la renuncia o liberación es crucial. Fillmore la ubica en el sistema eliminatorio del cuerpo. Metafísicamente, esta es la facultad de dejar ir pensamientos erróneos, creencias limitantes y desechos emocionales. Es un reconocimiento de que antes de que se pueda construir lo nuevo, lo viejo debe ser eliminado. Conservador de vida otorgado a Judas. Teológicamente, esta es quizás la correspondencia más audaz de Fillmore. Asigna a Judas, el traidor, el poder de la vida y la función generativa. La lección es clara. Este poder es el conservador de la sustancia esencial. Cuando se usa egoísta o ignorantemente la traición de Judas, esta fuerza vital se disipa, llevando a la degeneración y muerte del organismo. Cuando se eleva y se usa en cooperación con la sabiduría divina, preserva y renueva la vida. En resumen, los 12 poderes del hombre ofrece un sistema donde la teología se convierte en psicología, la fisiología se espiritualiza y el evangelio se transforma en un mapa para la realización del potencial humano divino. Más allá de la psicología espiritual de los 12 poderes, el sistema filosófico de Charles Fillmore se basa en doctrinas prácticas diseñadas para alterar la conciencia humana y, por lo tanto, la realidad experimentada.
Dos de estos pilares son su redefinición radical de la prosperidad y su metodología específica de oración afirmativa. En la época de Fillmore, la Edad Dorada estadounidense, la prosperidad se definía casi exclusivamente por la acumulación material. Fillmore se opuso directamente a este materialismo. Basado en sus lecciones, como las del programa de estudio de The Fillmore Wings, la prosperidad de Unity no es la posesión de cosas. Fillmore define la prosperidad como un estado de conciencia. Es una conciencia de ideas ricas y un reconocimiento de la unidad del individuo con la mente infinita. El punto central de su enseñanza es borrar la creencia de que la posesión de bienes materiales constituye prosperidad. Él llama a esto un concepto falso. La verdadera fuente, según Fillmore, es la sustancia espiritual o esencia mental. Esta sustancia es descrita como un recurso abundante, presente en todas partes, infalible y listo para cualquiera que se abra a ella por la fe. En este modelo, la riqueza material no se adquiere en un juego competitivo de suma cero, sino que se realiza como una manifestación de la conciencia interna. Las cosas materiales son simplemente manifestaciones del funcionamiento interno de las ideas en la mente. Este es un movimiento filosófico significativo. Al definir la prosperidad como conciencia, Fillmore la democratiza metafísicamente. La pobreza no es fundamentalmente una falta de dinero, es una falta de conciencia de la sustancia divina. Por lo tanto, el trabajo del individuo no es perseguir la riqueza externa, sino construir una conciencia de bienestar continuo. Si la prosperidad es un estado de conciencia, surge la pregunta, ¿cómo se altera ese estado? La respuesta de Fillmore es su tecnología mental central, la oración afirmativa. El primer paso es rechazar el modelo tradicional de oración. En Unity, la oración no es suplicatoria. No se trata de pedir a un Dios externo y distante que intervenga. Como enseñó Charles Fillmore, la oración es una afirmación de la verdad que existe eternamente, pero que aún no ha entrado en la conciencia. Este proceso es una forma de higiene psicológica y reprogramación consciente. Funciona a través de un método de 2 pasos: negaciones y afirmaciones. Negaciones. Este es el paso inicial y a menudo pasado por alto. Fillmore enseña que la mente debe ser vaciada antes de que pueda recibir más. Las negaciones actúan como el Juan el Bautista, preparando el camino. Son una limpieza mental activa, un lavado de creencias erróneas, enfermedad, carencia, miedo. Esto se basa en la premisa de que los pensamientos son cosas que ocupan espacio en el campo mental. La mente no puede sostener dos pensamientos contradictorios simultáneamente. Por lo tanto, el pensamiento erróneo debe ser negado y liberado activamente. Afirmaciones. Una vez que la mente ha sido limpiada, la afirmación puede ser plantada en el lugar vacío. Una afirmación es una declaración de verdad que usamos como ancla para nuestra mente. Es la declaración de la verdad divina, salud, abundancia y armonía como ya existente, independientemente de las apariencias externas. Este método, derivado de la práctica de Myrtle, transforma la oración de un acto de súplica a un acto de alineación consciente. No busca cambiar la voluntad de Dios, sino cambiar la conciencia del individuo para que se alinee con la verdad de Dios, que es siempre buena. El sistema completo de Charles Fillmore también incluía enseñanzas detalladas sobre la conciencia crística, que es el Cristo interno, y una visión particular de la reencarnación. Los materiales de investigación disponibles confirman que él escribió y enseñó extensamente sobre estos temas y que la reencarnación fue una doctrina de la Unity School of Christianity. Sin embargo, los textos consultados para este informe identifican estos temas sin proporcionar las definiciones metafísicas específicas y detalladas que Fillmore les dio. Por lo tanto, si bien se reconoce la importancia central de la conciencia crística y la reencarnación en su teología, un análisis profundo de sus formulaciones particulares está fuera del alcance de los datos proporcionados. Charles Fillmore no operaba en un vacío filosófico. Él y Myrtle fueron figuras centrales en el movimiento más amplio del nuevo pensamiento de finales del siglo XIX y principios del XX. Un movimiento que también incluye a figuras como Ernest Holmes, fundador de la ciencia religiosa, y Charles Haanel. Tanto Unity de Fillmore como la ciencia religiosa de Holmes están clasificadas como denominaciones principales dentro de este movimiento, lo que indica su éxito en la creación de estructuras institucionales duraderas. Charles F. Haanel, por otro lado, es clasificado como una figura histórica del movimiento. Si bien los materiales de investigación disponibles identifican a estos individuos como contemporáneos dentro del mismo movimiento, también declaran explícitamente que no ofrecen una comparación detallada entre las teologías de Unity y la ciencia religiosa, ni especifican la relación de Haanel con ninguna de las dos organizaciones. A falta de una comparación teológica directa en los datos, es posible realizar una comparación estructural.
El análisis de los datos sugiere que, si bien muchas figuras escribieron y enseñaron sobre el poder de la mente, el legado de Charles Fillmore, al igual que el de Ernest Holmes, se distingue por su éxito como constructor de instituciones. No solo fue un filósofo, sino el cofundador de un movimiento con componentes educativos, Unity School of Christianity, editoriales y ministeriales que han demostrado ser escalables y duraderos, sobreviviendo a sus fundadores y extendiéndose globalmente. Este éxito institucional aseguró que su sistema filosófico, particularmente el articulado en los 12 poderes del hombre, no siguiera siendo la teoría de un solo hombre, sino que se convirtiera en el plan de estudios central de un movimiento espiritual mundial. Un análisis exhaustivo de Charles Fillmore, autor de Los 12 poderes del hombre, revela una figura cuya importancia no puede separarse de la de su cofundadora, Myrtle Fillmore. El movimiento Unity, que él sistematizó y organizó, fue catalizado por la experiencia de sanación somática de ella. El genio de Charles Fillmore fue su capacidad para tomar esta demostración experiencial del poder del pensamiento y construir una arquitectura teológica, institucional y psicológica completa a su alrededor. Su obra magna, Los 12 poderes del hombre, representa un logro notable en la historia religiosa estadounidense. Es un acto de psicologización de la teología cristiana, transformando a los discípulos del Evangelio en facultades de la conciencia humana. Al mismo tiempo, es un acto de espiritualización del cuerpo humano, insistiendo en que la fisiología no es un obstáculo para el espíritu, sino el vehículo divinamente designado para su expresión. Rechaza el dualismo cuerpo-espíritu en favor de una metafísica de la encarnación. Su legado, cimentado en las doctrinas de la prosperidad como conciencia y la oración afirmativa como tecnología mental, se distingue por su practicidad. Fillmore ofreció un sistema en el que el individuo está dotado de un conjunto de herramientas divinas, los 12 poderes y un manual de instrucciones, la oración afirmativa, para usarlas. El objetivo final no es la salvación en el más allá, sino el despertar del Cristo interno y la manifestación de un ser humano plenamente realizado, armonioso y divino aquí y ahora.